Así es, saludamos a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. José María, estamos pendientes en estas semanas de los resultados empresariales y en medio de todo esto, bueno, sin apartar la mirada de la inflación, que en las últimas semanas hemos ido haciendo un repaso de hasta qué punto los mercados andaban con mayores o menores temores respecto a ella, pero mientras tanto, ahora que nos estamos acercando cada vez más a esa recta final del año, José María, y teniendo en cuenta también este clima empresarial en el que nos encontramos, ¿cuáles crees que son los principales retos que tiene el mercado en estos momentos? Pues bastantes elementos conforman lo que podríamos decir el muro de preocupaciones, ¿no? Aunque es muro de preocupaciones, no muro de lamentaciones. Digo esto porque la estrategia fundamental en estos momentos, como vengo señalando desde hace semanas, es de cautela, pero no de miedo, no de pánico. Es un matiz importante porque muchas veces no se entiende, sobre todo por parte de muchos inversores, que se suelen mover de la codicia al pánico pues rápidamente, ¿no? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues yo creo que, por un lado, está, como bien apuntas, la inflación. De hecho, hoy que se conocía la dimisión del señor Weidmar por parte del responsable del Bundesbank, pues así le ha señalado una carta en la cual advierte de que si no se corrigen una serie de políticas ultralaxas, pudiera conducir a futuro a unos riesgos mayores de los que tenemos en estos momentos, con lo cual el primer elemento de esa inquietud no cabe la menor duda que es la inflación. Si va a ser alta, muy alta, durante cuánto tiempo, genera inquietud, genera incertidumbre. Ante eso, y por eso digo que no es de lamentaciones ese muro, nosotros señalamos, vale, bien, hay inflación, pero que haya inflación no es malo. Vamos a un periodo de normalización, a un entorno de normalización. ¿Y qué significa un entorno de normalización? Crecimiento económico moderado, inflación y políticas monetarias también, que son menos ultra expansivas. Van a ser expansivas, pero menos ultra expansivas. Y eso es una normalización que se va a dejar notar en los mercados. Por eso seguimos insistiendo en que hay que seguir estando en activos de riesgo, aunque insisto, con un poquito más de prudencia. Pero inflación, ¿cuál es el ritmo de crecimiento económico? Muy importante es que vamos a ver movimientos por parte de los bancos centrales en el cual va a haber menos liquidez, va a seguir habiendo mucha liquidez, mucha compra por parte de los bancos centrales de activos financieros. Pero es muy importante conocer la política de comunicación. Si hasta ahora, bueno, pues más o menos nos lo están telegrafiando todo lo que va a ir haciendo, bueno, pues que no haya ninguna metedura de pata en el camino, ¿no? Por supuesto, se incorporan nuevos elementos a este muro de preocupaciones. Por ejemplo, la variante Delta Plus, que hoy se está dejando notar muy mucho en el mercado de capitales, sobre todo en las compañías aerolíneas y también en las empresas más ligadas a turismo, ¿no? Con lo cual, importante ver el calado de estas nuevas cepas de la variante, porque hasta ahora es curioso, Marta, estábamos pasando de hablar de la curva de contagios a hablar de otra curva, que era la curva de tipo de interés. Bueno, pues esto no es malo. Pasar de la curva de contagios a la curva de tipo de interés es lo que decía antes de la normalización. Ahora bien, si volvemos de nuevo a hablar de la curva de contagios, evidentemente pues algo cambiaría, ¿no? Sin duda alguna. Con lo cual, sobre todo porque qué efecto puede tener sobre las cadenas de producción, sobre los cuellos de botella, porque eso sí puede seguir presionando a una inflación alta, y por otro lado, cómo puede eso dejarse sentir en el crecimiento económico, en un momento que hay mucha liquidez, donde hay mucho ahorro. Sobre todo si hay miedo, de nuevo puede haber cierta parálisis en cuanto a lo que es el consumo. Con lo cual, cuidado, porque hay que ver, como digo siempre, no solo el ritmo de la inflación, sino también el ritmo de crecimiento económico, una gran variable que no debemos de obviar. Con lo cual, todas esas preocupaciones, al final, yo digo que, insisto, donde el acento de cautela, la precaución hay que ponerle a la renta fija, apóyense de buenos gestores de renta fija, de gestión flexible. Ahí donde pongo de una semana más el acento de la cautela. Si lo han hecho, si han seguido ese consejo de la semana pasada, que además decía estas mismas palabras, se habrán evitado muchos problemas, porque esta semana donde más han sufrido, los fondos que más han sufrido, precisamente han sido los productos de renta fija de más largo plazo. Y luego la parte de renta variable, repito, creo que hay oportunidad tanto para las cíclicas, bancos, energía, materias primas, como para todo lo que es el tema de tecnología. Hemos visto el caso de Netflix, claro ejemplo, donde cada vez, bueno, pues es una plataforma que es muy usada, basta con ver las últimas series
por ejemplo, coreanas, como han sido seguidas, lo cual no dejamos atrás todo lo que es la tecnología o lo que es el consumo de plataformas a nivel tecnológicas, con lo cual sí, cíclicos en ese periodo de normalización, pero sin olvidarnos del growth y orientado a la tecnología. Importante esos elementos de inquietud, ¿no?, que decías que se están ahora mismo sobre el mercado. Bueno, mencionabas la inflación por un lado y que conocíamos la de Reino Unido y la de la eurozona. La de la eurozona en el 3,4% en septiembre, veníamos de un 3% en agosto, pero es que la cifra que hemos conocido de este último mes es el mayor incremento interanual desde septiembre de 2008. Y luego en Reino Unido pues también hemos visto cómo se ha situado bastante por encima del objetivo que marcaba el Banco de Inglaterra en un 3,1% interanual. También mencionabas la cepa delta, hoy hemos estado viendo el lastre, ¿no?, el castigo en algunos valores turísticos, como ha sido el caso de IAG, ¿no?, en el IBEX 35, bastante penalizado, con caídas de en torno al 4%. Y cogiendo la referencia que decías de Netflix, que hemos conocido las cuentas, José María, quería preguntarte por el resto de las tecnológicas, ¿no?, porque estamos a la espera de conocer los resultados del resto de las FANG, que van a empezar ya a partir de la semana que viene. Netflix, hemos visto buenas cuentas, aún así algo penalizadas hoy las acciones por el mercado, teniendo en cuenta que Netflix ahora mismo pues no está creciendo a los mismos dígitos que durante la pandemia, como es normal. A medida que hay esa apertura económica, la gente pues ya está saliendo más de sus casas, pero respecto al resto de compañías del sector tecnológico, ¿van a seguir manteniendo esa resiliencia que estuvimos viendo durante el año pasado y que hicieron que cogieran tanta fuerza? Yo seguiré apostando por la tecnología. Primer punto. Es decir, estamos en un mundo en el cual todo lo que es el mundo virtual, el metaverso, cada vez es más importante y que se mueve muchísimos miles de millones precisamente en ese mundo virtual, que puede ir desde plataformas como puede ser Netflix, componentes de tecnología, los cuales son muy necesarios y donde estamos viendo cuellos de botella, hasta ciberseguridad, ¿no? Basta con ver la semana pasada o el lunes, cuando hablábamos todos los analistas de los datos de China, de esa decepción, para mí no tanta decepción, porque yo creo que está muy motivado el tema del crecimiento económico de China. Yo creo que está intencionado por parte de las autoridades, en este caso chinas, crecer un poquito menos de lo que genera, de otra manera que generaría más desequilibrios, ¿no? Pero es curioso que si analiza uno de los datos de producción en China, lo que más ha crecido ha sido la robótica, ¿no? Es decir, la producción de robots ha seguido creciendo a tasas de más del 50-60%, con lo cual esto nos invita a pensar que la tecnología no hay que dejarla, no hay que olvidarse. Lo que pasa que, vamos a ver, has apuntado algo muy interesante. Previsiblemente, en un mundo de reapertura, de normalización, muchas tecnológicas, después de la subida que ha habido, es lógico que no tengan el mismo comportamiento bursátil que se tenía hasta ahora, donde vivíamos más en el mundo virtual y mucho menos en el mundo analógico, ¿no? Ahora todos buscamos el contacto físico de otras personas. En segundo lugar, ojo a los tipos de interés, de mercado. Hoy se está dejando notar en la tecnología. Si analizamos los tres índices más importantes de la bolsa norteamericana, me refiero al Dow Jones, en el caso de industriales, al Nasdaq o el Russell 2000, veremos, por ejemplo, cómo en el caso del Nasdaq es el que menos, de forma menos espectacular, estaba subiendo, por menos o menos hasta el momento que lo he podido ver en pantalla, ¿no? Significa esto que el repunte que estamos viendo en el 10 años norteamericano, por encima ya del 1,60, claro que se deja notar en el conjunto del comportamiento bursátil de las empresas tecnológicas. Y luego están las expectativas de crecimiento. Vamos a ver, las tecnológicas están sometidas a una enorme, cada vez mayor regulación por parte no solo de las autoridades norteamericanas, pasa en Europa, pasa también en Asia. Evidentemente eso se va a dejar notar en sus cuentas de resultados. También el interés, ya digo, decrece un poco frente a lo que es el mundo analógico. Y luego, evidentemente, como digo, también esos múltiplos tan exigentes con tipos de interés algo más altos como consecuencia de un escenario de un poquito más de inflación, evidentemente le puede restar algo de potencial o algo de brillo en sus cuentas de resultados. Pero yo creo que haríamos mal de olvidarnos de la tecnología. Pero el mundo de la tecnología no solo son las FAN, es decir, hay muchas más otras empresas de tecnología que son muy importantes. Y José María, entre este sector el tecnológico como una de las apuestas que seguimos manteniendo, si tenemos que mirar por mercados, ¿dónde deberíamos poner el foco? Si tuviera que, en el caso de las tecnológicas, ¿te refieres?
Renta variable, pero en distintos mercados, ¿dónde, en qué país, en qué región? Vale, sigo pensando que el área o la zona que ahora mismo nos gusta más por zona geográfica es Europa. La bolsa europea, y cuando digo Europa me refiero a toda Europa, no solo a la eurozona. Si tuviera que centrarme en eurozona, no cabe duda que Francia sigue siendo un mercado que me gusta mucho, Alemania también. Francia le he puesto en el primer lugar, sobre todo por sus valores industriales, pero también Alemania. Luego, sin duda alguna, Suiza, los países nórdicos y Reino Unido me sigue gustando mucho. Y alguna compañía española, aunque ahí iría, no son las compañías que en estos momentos más me puedan seducir, ¿de acuerdo? Pero Europa en su conjunto utilizaría fondos paneuropeos, combinando fondos de grandes compañías con fondos de mediana y pequeña capitalización. Os pongo un par de ejemplos, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta mucho la casa GAM, con el GAM Star Continental European Equity, y lo combinamos mucho desde una serie de asesores patrimoniales con el fondo del OMBIA, el OMBIA Avenir Midcap Europe, el fondo paneuropeo. Europa, Estados Unidos, claro que sí, Estados Unidos sin duda alguna. Y combinamos fondos de pequeña y mediana capitalización con fondos temáticos. Evidentemente no puede faltar inteligencia artificial, no puede faltar robótica, no puede faltar tecnología. Si hablamos de tecnología y cogemos un fondo como el Fidelity Global Technology, claro, ahí vamos a tener semiconductores, no cabe la menor duda, pero también vamos a tener muchas empresas de tecnología, las grandes y algunas no tan grandes, tan conocidas. Nos sigue pareciendo interesante todo lo que está relacionado con mercados emergentes, sobre todo aquellos que se benefician de un entorno de subida en los precios de las materias primas, porque van a seguir, porque vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en la cumbre de Glasgow, porque nos puede sorprender de que en la agenda de las menores emisiones de carbono para el 2050 se mantienen, pero a lo mejor al corto plazo son más laxas. China ya lo está avisando. China no va a dejar de parar su producción como consecuencia de la dependencia que tiene del carbón, porque va a ser más verde. Pues a lo mejor ahora mismo es un poco menos verde y eso evidentemente significa que, con que digan eso, que soy un poco menos verde a corto plazo, el precio del gas, el precio del petróleo puede seguir manteniendo este ritmo de subida. Evidentemente a Rusia le vendrá muy bien, a países exportadores de petróleo y gas también le venía muy bien. Con lo cual, interesante. Y luego Japón, yo no me olvidaría de Japón en las carteras a la hora de invertir. Con lo cual, como zona geográfica no me cabe la menor duda que Europa, y luego lo acompañaría con productos temáticos, como acabo de señalar, y sin olvidarme de Japón. Temáticos, nos quedamos con esas recomendaciones. José María Luna, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Buenas tardes y buen negocio. Siempre.